¿Qué tal amigos de la Ruta Verde? Las teorías de Albert Einstein siguen sorprendiendo al día de hoy, pero al mismo tiempo ese gran lado humano, social que tenía, pues siempre vuelve y regresa con algunos consejos, con algunos tips que se van descubriendo. Vamos con esta gran personalidad. La nota que están viendo en este momento es una nota que dejó en un hotel de Tokio, en Japón, cuando no tenía para darle, vamos, no traía dinero consigo en ese momento y no podía darle una propina a una persona del hotel. Y le dejó dos notas que, bueno, pues él sabía, ya en ese momento él era muy famoso y, bueno, pues sabía que le podían servir de algo. En esas notas le da dos consejos, así que vamos a agregarlos porque me parecen muy interesantes. Vamos a agregarlos también a esta lista de 10 consejos, de 10 tips que deja Albert Einstein. Obviamente él es un gran científico y lo que más aporta, pues yo creo que es el lado de la ciencia. Es un doctor, tiene un doctorado en física, es un personaje que, bueno, hay teorías que, que él mismo hacía y que decía es que son teorías pero que nunca se van a cumplir porque no son posibles y después con el tiempo muchas de esas teorías se han descubierto que sí, que eran verdad. Aquello que él había imaginado, que había teorizado, lo logran pues demostrar muchas décadas después de su fallecimiento. Él muere en 1955, él no alcanzó a ver el hombre pisando la luna y mucho menos alcanzó a ver todos los avances que hay tecnológicos en estos tiempos. Imagínense pues la emoción para un personaje que muchas de las tecnologías que tenemos ahora en algo tuvo aporte sus descubrimientos y sus teorías. Ahora, Albert Einstein también regresa de muchas formas, por ejemplo, conociendo ese lado humano. Se sabe que tendría 3 hijos, pero también se cree que tendría varios hijos más que no fueron reconocidos por Albert Einstein, que también ese era como, vamos a decir, su talón de Aquiles, su punto débil, era muy mujeriego, eso se sabe. También, bueno, pues una de sus esposas se sabe, bueno, de hecho, me parece que todas eran matemáticas, pero una de ellas se sabe que todas sus teorías ella las aterrizaba. Matemáticamente, él decía que no era muy bueno y tenía que ayudarle a aterrizar matemáticamente esa parte en sus teorías. Muchas cosas que se saben de él, por ejemplo, en su niñez, es que él, bueno, no habló hasta los 4 años, que en ciertas materias, no en todas, pero en ciertas materias, pues no era muy bueno. Él más bien como que se aplicaba a las que les gustaba. Y bueno, pues él, su idioma original es el alemán, por eso en algunos audios que hay por ahí de él se escucha un claro acento alemán. Le tocó vivir, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial de una forma muy fuerte. Cambió de nacionalidad varias ocasiones y acabó, bueno, siendo también estadounidense. Aportó información para poder crear la bomba nuclear y otras cosas más. Él es uno de los científicos pues, más importantes del mundo, de la historia, definitivamente. Pero más que eso, lo que me ha gustado de este personaje cada vez que uno lee un poco de su biografía es la simpleza con la que vivía y vamos a decir que pues era una persona muy humana, digamos, ¿no? No era el típico científico encerrado, que bueno, prácticamente pocos conocían. Él trascendió, tenía una personalidad muy magnética, ¿no? La foto que tengo aquí a un lado lo dice todo, ¿no? Esta foto que, bueno, pues es el hecho de que siempre andaba todo despeinado, que tenía siempre la misma ropa, de hecho, su ropero pues era prácticamente la misma camisa, el mismo pantalón todo el tiempo para no perder tiempo en ese tipo de cosas. Era en el fondo un personaje simple, sencillo en ese sentido, que se enfocaba en otros temas muy hacia el tema científico, pero también le daba espacio al lado humano. Vamos a empezar con esta carta, bueno, este mensaje que le deja a un empleado de un hotel y que por cierto su sobrino nieto me parece que es,
lo subastó hace poco. Son 2 notas que le deja. Estas notas las subasta y bueno, pues genera una buena cantidad de dinero por ahí porque pues bueno, era y se comprobó que era la letra del mismo Albert Einstein. Así que vamos primero con esas lecciones que deja o consejos que le dio, ¿no? Digamos a este personaje. Le puso: una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Y muchos creen que más que un consejo, este tal vez podría ser una advertencia a tener cuidado cuando algo te funciona muy bien o te creas una cierta fama. En ese punto de su vida, él ya era muy famoso, era una persona que, vamos, no era famoso nada más en el mundo científico, sino que era famoso en todos lados, porque había notas de periódico, de revistas, artículos que hablaban sobre el gran Albert Einstein. Y esa fama, pues bueno, sí le afectó en muchos años de su vida. Entonces, pues él buscaba y le gustaba y disfrutaba la simpleza, la tranquilidad, le daba pues mucha alegría, evidentemente, de repente añoraba esos momentos que ya no podía tener. Sí le afectó la fama, pero pues me parece que este es un buen consejo que pues con esto iniciamos. El segundo, que también está en la misma nota, me parece muy interesante porque ese es más de reflexión y que cada quien pues tome un interés hacia un lado o hacia otro. Yo lo que voy a reflexionar es de mi parte, pero ustedes tomen el propio. Donde hay un deseo, hay un camino. Y esto se oye muy Castañeda o muy Star Wars, ¿no? De hecho, en Mandalorian me recordó este mensaje que tiene la serie Mandalorian de Is the Way o Only the Way, una cosa así, ¿no? Como es el camino, ¿no? O así es el camino. Dice: donde hay un deseo, hay un camino. Y pues hemos hablado en varias ocasiones de cómo lo que es tu destino, lo que es tu pasión, tu talento combinados, pues son eso precisamente, tu camino. Y regresando al estoicismo, que ustedes saben que es una filosofía que me gusta mucho, pues este personaje tiene mucho de ese lado estoico, ¿no? Simpleza, ¿no? Era una persona próspera. Él podía, pues, vamos, rodearse de cierto lujo, ¿no? Tampoco estoy diciendo que era súper millonario, pero sí tenía una cierta vida, pues, próspera, y vamos, no era algo que le importara. Él prefería andar en bicicleta, él prefería pues vamos, vestirse con ropa muy simple. Por eso a eso me refiero con este lado estoico, simple, sencillo, eficiente, en búsqueda de, pues bueno, buscar lo que a él realmente le apasiona, lo que le gusta, ¿no? Donde hay un deseo, hay un camino. También de él se sabe que era una persona muy abierta en temas, por ejemplo, de posibilidades de que hubiera vida en otros planetas. Y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos, es un tema que sí se cuestionaba por momentos, pero vamos a los siguientes puntos que a mí en lo personal me han inspirado, algunos de ellos, ahorita les digo cuáles, a hacer y dedicarme a lo que a mí me gusta y vamos, centrarme un poco más, ¿no? El siguiente punto, el número 3, dice: la imaginación y la capacidad creativa son un tipo de conocimiento. Y esto va para todos aquellos que se quieren dedicar al arte o se quieren dedicar a lo creativo en lo general y que no se atreven porque creen que es algo menor, que tienen que ser un doctor para ser importantes o que tienen que ser un ingeniero para ser importantes, cuando pues el mismo Albert Einstein te dice, bueno, desde el punto de vista de él por lo menos, que la imaginación, la capacidad creativa, también aportan al conocimiento. Yo creo que así es, ¿no? Muchas veces hay cosas que son intangibles o que pueden parecer subjetivas, poco medibles, pero no significa que no existan, ¿no? A eso se refiere. Y aparte que él exploró mucho ese lado científico de cosas teóricas que realmente, pues, en su momento no había forma de comprobarlas, pero que él decía, es posible demostrarlas bajo teorías, ¿no? Entonces, de repente hay cosas en las que uno no sabe por qué, pero eh, sabes que hay un conocimiento profundo
en la música o en lo creativo, ¿no? Y que dices, bueno, no sé qué es lo que me genera, pero algo me genera que es muy profundo, profundo como cuando lees un libro o como cuando obtienes un conocimiento claro y racional. Muchas veces el conocimiento no tiene que ser claro y racional, muchas veces el conocimiento va hacia el lado de las emociones o hacia distintos sentidos. Así que, pues bueno, no olvidar ese lado, ¿no? Que nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa siempre abonan al conocimiento, y cuando también estamos imaginando, cuando estamos creando, estamos aprendiendo también, estamos obteniendo conocimiento. Eso me parece muy interesante. Número 4, miren, dice, la investigación permanente unida a tu pasión puede cambiar el mundo. Él era un ferviente creyente, digamos, de que el conocimiento, el buen conocimiento, podía mejorar el mundo. Había también de repente un poco de melancolía, aunque tendía a ser positivo, tendía a ser como un personaje hacia lo positivo. Sí, de repente había una cierta melancolía cuando descubrió, cuando vio el aterrador poder de la bomba nuclear. Y de hecho hay varias declaraciones que él hizo anti bombas nucleares. Se volvió pues un personaje que no creía en las guerras, que no creía en utilizar la energía nuclear para el conflicto, ¿no? Definitivamente no estaba de acuerdo con eso, pero también por otro lado se arrepentía pues de que él había aportado información, él y el mundo científico del momento habían aportado conocimiento precisamente pues para que la bomba nuclear existiera. Entonces, esa fue una carga que él tuvo, ¿no? Fue una carga que él tuvo, pero aún así, a pesar de esa situación, él era un creyente en que el conocimiento al final nos iba a traer, pues, una prosperidad, un planeta más, vamos a decir, balanceado. Falta mucho, definitivamente, pero muchos de los grandes problemas han ido resolviéndose o al menos se han ido aminorando. Falta evidentemente mucho por trabajar, pero pues ojalá que en ese sentido tenga razón. Y yo creo que en lo personal, pues siempre el conocimiento te va a abrir oportunidades, te va a expandir oportunidades. Si ese conocimiento no se vuelve en contra tuya en el sentido de que te obsesiones con eso, que llenes toda tu cabeza de ese conocimiento sin permitir un poco de reflexión, pues ahí sí, pues el conocimiento también puede saturar, ¿no? Cuando es en exceso, como todo. Pero es ese camino, ¿no? Es esa investigación permanente, constante, ¿no? Otro punto interesante, el número 5, es escucha escucha aquello que hablas, observa aquello que haces, busca en lo que tú expresas conocimiento. Y esto se me hizo raro encontrarlo en varios, pues, vamos a decir, publicaciones de Albert Einstein, porque eso es algo muy relacionado a la psicología, ¿no? El autoanálisis, el reflexionar qué hiciste, el por qué lo hiciste, el reflexionar cómo nos expresamos, digamos, escuchar lo que decimos, lo que hacemos, observarlo, ¿no? Nos va a dar un conocimiento muy importante porque nosotros de repente nos comportamos o por socializar, ¿no? Por compromiso o por otros factores, incluyendo el miedo. Pero no lo analizamos, nada más hacemos las cosas, ¿no? De una o de otra manera. Y el chiste es observarlas, ¿no? Observar eso que hicimos y realmente decir, a ver, ¿y por qué hice esto, no? ¿Por qué no hice esta otra cosa? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer tal o cual situación? Observarnos es mucho de, pues, reflexión, y para la reflexión hay que darnos tiempo. Y vamos entonces al siguiente punto, que es comprender la importancia que tiene lo que tú haces. O sea, él decía que las personas creen que solamente alguien que tiene, vamos a decir, un reconocimiento público, hay gente que cree que solamente así es cuando se
va a dar un nivel de importancia a lo que tú haces verdaderamente, ¿no? O sea, vamos, vas a tener una importancia mayor cuando se te reconoce que cuando no. Y él decía que la importancia de su trabajo no es o nunca va a ser en base a un reconocimiento. La importancia de su trabajo es en base a la conciencia. Y yo me quedé como que, ¿de qué está hablando? Y bueno, lo que yo comprendo, lo que yo entiendo de esto es que nuestro conocimiento no va a ser favorable a través de un reconocimiento, sino que va a ser favorable a través de lo que a ti te genera, lo que a ti te satisface, el haber logrado tal o cual proyecto, el haber logrado un cierto conocimiento, el haber aportado algo al mundo, aunque sea algo que pues tú no veas un reconocimiento, ese aporte es fundamental para el futuro. O sea que cada cosa que todos, que todas hacemos, cada detalle, cada aspecto es como una especie de gran rompecabezas que no sabemos cuál es el resultado, pero a lo mejor eso que tú hiciste repercute en un futuro mucho más de lo que crees. A lo mejor fue un consejo que le diste a un desconocido en el metro, pero que ese consejo lo llevó a que esa persona cambiara el mundo o salvara el mundo y tú ni cuenta te vas a dar. Pero cada detalle que hacemos, si lo hacemos con una buena intención, yo creo que es o va a ser muy importante, ¿no? Entonces no nos minimicemos, no creamos que pues porque no hay un reconocimiento o porque no hay o no se da un cierto resultado, no hay una importancia en aquello que realizas. Comprender esto pues nos hará entender que el mundo está conectado, que todos estamos de alguna u otra manera conectados. Y eso también suena muy psicológico, muy Carl Jung, ¿no? Carl Jung hablaba de ese inconsciente colectivo y cómo todos dependíamos de todos y estábamos como conectados, que está muy interesante. El siguiente punto es algo que a mí me hace entender que definitivamente Albert Einstein es como un filósofo más que un científico. Porque esto es totalmente estoico. El siguiente punto, que es el conocimiento no es un destino, es un proceso, es un camino. Y es precisamente lo que hablaba un poco el estoicismo. Ellos lo manejaban, lo expresaban de una forma un poquito distinta, pero el mensaje era el mismo. Ellos decían que el destino era precisamente el camino, ¿no? Entonces, él lo que dice es que el conocimiento no es un destino, sino es un proceso. O sea, la idea pues es que es algo que vas a ir realizando durante toda tu vida. Y a través del conocimiento, a través del camino, por así llamarlo, vamos a vivir la experiencia humana. Si te abandonas, ¿no? Vamos a decir que pues tú como quiera vas a ir viviendo, ¿no? Y vas a ir en ese camino, pero te abandonas a la nada, al no conocimiento, al simplemente pues repetir los mismos patrones, vamos entonces a repetir los mismos errores. Y él es bueno, se cree que él es el creador de esta famosísima frase que dice que si estás repitiendo la misma cosa, ¿cómo esperas tener resultados distintos? Esa idea, pues bueno, si fue de él o no fue de él, yo no lo sé. O sea, hay muchas frases que se dice que son de él que realmente se cree que no lo fueron, pero no importa. El punto es que es verdad. Si estamos repitiendo, si estamos haciendo lo mismo, ¿cómo pretendemos que las cosas sean distintas para nosotros? Entonces tenemos que encontrar un camino que sea, obviamente, un camino que nos lleve a ese proceso de conocimiento, a ese camino de conocimiento, a ese avance que se va a dar tarde o temprano cuando lo encontremos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues de repente hay que hacer cambios, ¿no? Hay que hacer cambios hasta no encontrarlo. No importa la edad, no importa el año, el día, la situación o circunstancia que te toque vivir, simplemente es que hay que dar vueltas de repente, hay que hacer giros cuando ya no hay un avance, cuando tú sabes que no estás obteniendo un conocimiento, que no estás, vamos, en proceso, estás como descarrilado, ¿no? Hay que volver al carril de aquel enfoque, de aquella cosa
que te corresponde, que tú sabes que te corresponde ir avanzando, ¿no? Ir realizándote, ¿no? Por eso dices una persona muy realizada, pues sí, es realizado aquel que se enfoca en eso que le llama la atención, eso que le da curiosidad y que se va pues montando sobre su destino, sobre su proceso, sobre su conocimiento. El siguiente punto dice lo siguiente: la humildad es una mentalidad que conduce al descubrimiento. Y bueno, pues esta idea, este concepto de ser humilde, de la sencillez, evidentemente pues nos va a mostrar cómo es este personaje. Un personaje que claro que tenía defectos, como yo creo que todos los tenemos, pero defectos con los que él fue tratando de combatir toda su vida, ¿no? Con el ego, con la fama, con las cosas que le fueron tocando extras que él no esperaba. Pero ¿cómo lo combatía? Siendo sencillo. Miren, era un personaje que fumaba mucho, por ejemplo, ¿no? Él traía su pipa, no usaba cigarro, él usaba pipa y era famoso porque le decían la nube de humo, porque por donde andaba caminando, incluso dentro de clase, estaba constantemente fumando. En ese tiempo, de hecho, hasta los 7 años después de su muerte es cuando se empezó a decir que el cigarro era malo. En aquel tiempo el cigarro pues se creía que era muy bueno. Entonces él iba con su pipa, incluso cuando veía colillas de cigarro en la calle y en donde fuera, las agarraba las colillas y les quitaba el tabaco que sobraba y se lo ponía en su pipa. Estaba en constante echadera de humo, así de a tiro, fume y fume todo el tiempo. Y bueno, pues a lo que voy es que esa simpleza, incluso hasta para fumar, para andar en bicicleta, para caminar, para vestir, para hablar, para relacionarse con el mundo, fue algo que yo creo lo condujo a eso, a seguir descubriendo, a seguir imaginando. No se quedaba solamente dentro de los libros o dentro de los intelectuales, sino que buscaba, ¿no? Buscaba dónde encontrar, dónde descubrir cosas nuevas. Y eso me gusta. Y el último punto dice lo siguiente: no existe, no es posible, vamos, fracasar dentro del aprendizaje. Lo único que puede pasar es, lo único que pasaría si fuera un fracaso es que lo desaprendieras, que no utilizaras el aprendizaje para nada. Y aquí, pues bueno, es algo que yo siento que va muy de la mano de lo que él fue, ¿no? Una persona que aplicó mucho de su conocimiento, de su disciplina en su vida, ¿no? Una persona que buscaba siempre, pues, tener y obtener conocimiento, pero que también buscaba aplicar todo lo que fuera posible aplicar. Él decía que el conocimiento no puede separarse de eso que tú vayas a aplicar. Tarde o temprano la aplicación de ese conocimiento obtenido va a darse. Y eso es lo que tenemos que entender. El conocimiento, la información, lo que aprendes, lo que expresas, y en todo lo que vives hay conocimiento. Si tú lo observas, si tú lo vives, si tú lo varías, vamos, va a ser una vida llena, absoluta de conocimiento. Él decía, y era un ferviente creyente de que no era un genio. Él decía que no era un genio, que no tenía un gran coeficiente intelectual, sino simplemente que él estaba constantemente buscando información y preparándose y observando y leyendo, pero que él para nada era un genio, que para nada era, bueno, alguien con una mente impresionante, que él era una persona normal, pero que simplemente había encontrado esa curiosidad por la vida. Y eso es un tema muy similar, fíjense, al anterior, en ese sentido de la curiosidad, a este Isaac Asimov, cuando platicábamos de él, de, esta, de este punto de vista de simplemente observar el mundo. Hay un chamán que hace algunos años, pues, pude conocer, ¿no? No sé si llamarlo chamán, ¿no? Pero pues como curandero maya, ¿no? Él decía que las respuestas están en tu realidad, que todo lo que tú observas es un conocimiento distinto.
Y incluso hay personas que pues basan toda su información, por ejemplo, de descubrimientos, de análisis, de entendimiento en base a lo que observan, ¿no? En base a cómo ven una nube, cómo ven la pared, cómo ven cada detalle, cada cosa le encuentran un distinto tipo de conocimiento. No que les dé señales mágicas ni ese tipo de cosas, sino que bajo la observación profunda puedes darte cuenta de que ahí atrás, ahí adelante, a un lado, en lo que escuchas, tú estás obteniendo un conocimiento. Te está dando conocimiento de tu propia realidad, tus sentidos, pero hay que poner atención. Hay que observar, hay que escuchar, hay que sentir y, bueno, a través de eso poder conocer un poquito más tu mundo. Y a través de eso, pues bueno, experimentar tu realidad más intensa, ¿no? Más profunda. Hay muchas cosas que podríamos hablar de Albert Einstein, esta idea constante de ser perseverante, de centrarse en el presente. Él basaba mucho el tema de la imaginación para obtener conocimiento. Siempre era alguien que buscaba mucho la idea de el centrarte mucho en un proyecto, pero abandonarlo por un momento para estar en otro, y podía tener hasta 15 proyectos al mismo tiempo desarrollándolo. Eso lo asemeja mucho a Asimov. Y vaya que no fue pensado, vamos, no fue pensado en juntarlos estos dos personajes o hacerlos tan seguido, pero me parece una cosa como curiosa, ¿no? Dos de mis personas favoritas en cuanto a creatividad hacían este tipo de como desarrollo, ¿no? Desarrollar muchos proyectos al mismo tiempo. Y está Tesla, ¿eh? Tesla, Nicolás Tesla, que también es un gran científico y que tuvo muchas etapas. Él tuvo muchas etapas muy cambiantes, el Tesla. A diferencia de Albert Einstein o de Isaac Asimov, como que mantuvieron un poquito más el mismo estilo. Pero Tesla tuvo etapas. También, pues, vivió más tiempo. Y yo siento que eso ayudó a que tuviera más etapas. Pero aparte, tuvo muchas complicaciones con la comunidad científica e inventiva del momento. Pero Tesla también hacía esto, ¿no? De tener muchos proyectos al mismo tiempo. Y eso como que le daba la posibilidad de, pues, mm, no atorarse en uno. Se atoraba en uno, pero pues seguía en otro. Y cuando se atoraba en ese, pues se iba al otro y así. Entonces al final, pues cuando pasaba el tiempo, iba desarrollando muchos proyectos. Muchos se quedaron en la nada, pero muchos salieron a la luz y cambiaron el mundo, ¿no? Igual Albert Einstein, muchos proyectos no están terminados o muchas teorías no acabaron por cuajar al 100%, pero abrieron la posibilidad que otros científicos, que otros como él, pues siguieran esos caminos que él dejó ya trazados, ¿verdad? Entonces, ahí está yo creo que también esa frase, ¿no? Que dice de entender que todo lo que hacemos tiene un gran nivel de importancia, que no lo observamos, que no lo vemos, pero tenemos que entender que ahí está esa importancia que todos tenemos. Bueno, pues no sé, son personajes muy curiosos. No todos los científicos son así, no todos los intelectuales son así para nada. Hay y sigue habiendo mucho elitismo entre estos grupos de intelectuales. Normalmente yo lo que veo es como más elitismo que otra cosa, pero da gusto que de repente algunos brillan y aparte esos que brillan en algunas ocasiones pues tienen un poco más de humildad, curiosamente, que otros que no están a ese nivel. Es algo muy raro, pero así pasa, ¿no? Este personaje, pues, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, era extremadamente magnético y yo creo que lo sigue siendo. ¿Tú qué opinas? Bueno, gracias por estar aquí en este video donde hablamos de distintas personalidades, donde hablamos en esta serie de distintos personajes. Ahí en la descripción puedes ver los otros personajes de los cuales hemos hablado y si quisieras que hablemos de uno en específico, déjalo en los comentarios, yo lo estaré leyendo y agregando a la lista. Que estés muy bien, que tengas un gran día y bueno, los veo en el próximo video. Hasta luego.